Buenas noches a todos, a los que nos acompañan por nuestro canal de YouTube. Estamos desde 125, un programa de Comité de Extensión del PCAE, Programa Cultural de Artes Escénicas de la SAP, de la Universidad Distrital. Hoy tenemos a dos invitados muy queridos, nuestros directores invitados a nuestro proyecto de montaje, Milena Forero, Jorge Romero. Bienvenidos Milena, bienvenidos Jorge. Este proyecto lo hace el PCAE con la idea de crear un puente entre nuestros estudiantes de actuación, nuestros estudiantes de dirección y un poco el movimiento teatral bogotano y nacional, y relacionarnos más directamente con los modos de hacer. Es un conversatorio súper tranquilo, Milena, súper tranquilo, porque hablamos tranquilamente, ellos igual van a preguntar durante el conversatorio, van a interrumpir, también desde YouTube, los que están viendo pueden preguntar, cualquier cosa que tengan. Y la idea es conversar, que sea tranquilo y que podamos un poco desmitificar el lugar de nosotros como docentes, que sea muy horizontal, como, también que se salgan de su lugar de estudiantes, que sea como más que creadores a creadores. Entonces, primero pues bienvenidos, darles la bienvenida a este maravilloso palacio de la Merced. Ustedes no han venido, estamos hablando ahorita que pues Jorge no venía hace 10 años, pero Mile es la primera vez que viene. Mile pues aparte es directora de Mundo, nos formamos juntos, somos amigos de mucho tiempo. Entonces pues bienvenidos y lo primero es como saber un poquito de Milena Forero, de cómo llega a digamos que Milena es una línea muy particular de trabajo, llega a esa línea, llegas a la SAP hoy. A lados. Mándalo a lados. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo soy Milena Forero, soy actriz egresada del Teatro Libre de Bogotá, soy licenciada en diseño de espectáculos de la Universidad de Palermo, Buenos Aires. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué al teatro? Ay, a mí quiero contar esa historia. Dale. Jamás la había contado. Tenía 17 años. Y fui a una obra de teatro en la Casa de Teatro Nacional y vi al señor Julián Gallego actuando en una obra del mar, Andrés Caicedo, y me enamoré de él, del teatro. Todavía tengo un programa de mano del mar, Andrés Caicedo. Yo estaba muy enamoradísima del teatro. Y bueno, empecé a estudiar en el Teatro Libre de Bogotá, pero no me estudié Mira del libro, pero ahí me empecé a dar cuenta que había muchos más campos artísticos interesantes alrededor de las artes escénicas. Y me fui a estudiar a Buenos Aires, licenciatura en diseño de espectáculos. Y empecé a enlazar lo que había estudiado en el libro con la licenciatura en diseño de espectáculos. Y mi tesis fue sobre una programación académica en dirección de arte para estudiantes de artes escénicas. Cómo empezar a ver la dirección de arte como punto de partida para formar el personaje. ¿Por qué lo tengo tan metido ahí? Por Héctor Bayona. Héctor Bayona decía algo muy bonito que era: usted para empezar a armar un personaje tiene que empezar a pensar qué zapatos usa. Entonces eso me marcó muchísimo y por eso empecé mi investigación en la dirección de arte y la estoy ahora con la dirección de actores. Yo quiero contarles un poquito cómo funciona esto del director invitado. Se llama director, hay muchos directores en el programa que son del programa. Entonces, como una manera del programa ver hacia afuera y conectar a nuestros estudiantes con el movimiento, con lo que está ocurriendo, con lo que está preguntándose, cuestionando y viendo el ámbito teatral, pues es mirar quiénes están dirigiendo fuera. Y entonces parte de eso es que en algún momento pues el PCAE pone el ojo en Milena y dice, bueno, tiene una técnica específica, una manera de hacer específica, que nos gustaría que nuestros estudiantes estuvieran en contacto, y por eso pues buscamos estos hacedores, estas personas de teatro, directores, directoras, y los traemos al PCAE a que acompañen uno de los montajes de cierre de combinación de estudio con los estudiantes y puedan ellos tener otra interacción con otras formas de hacerlo.
que los aproxime al mundo profesional también, pues, porque finalmente ellos no van a trabajar con nosotros, los docentes, sino van a trabajar con todos nosotros y las demás personas, directores, hacedores que están pues, en el ecosistema teatral, pues, no solo de la ciudad, sino del país, del mundo. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Cuéntanos un poco tu vida y tu de vuelta para el salón. Muchas gracias. Yo nací en Pasto, Nariño. Viví un año en Pasto, un año de vida. Y después me pasé a un pueblito que se llama Túquerres, no es un pueblito, es una ciudad. Se llama Túquerres, queda a 3.100 metros sobre el nivel del mar y es la ciudad más alta de Colombia. Nunca hice ni vi teatro allá. ¿Por qué surgió esta cuestión del teatro en mí? Fue realmente un poco extraño porque yo estaba apenas salí del colegio y fui a estudiar física, yo primero estudié física, y allá conocí a una persona que hacía teatro. Yo no pensaba que el teatro se estudiaba, yo no pensaba, no se sabía prácticamente. Y vi que estas personas jugaban mucho, jugaban un montón. Yo los veía jugando en los pasillos, en la Universidad del Valle, jugaban en los pasillos, jugaban en los ensayos, y yo los veía divirtiéndose. Y yo decía, ok, existe la posibilidad de estudiar para poder jugar. Bueno, yo quiero, dije. Y así, bueno, me presenté allá por cuestiones familiares y todo. No me quedé en Cali. Vine acá, hice el preparatorio. Me recuerdo que conocí a Catalina. Y después ya pasé la carrera, y bueno, hice la carrera acá en la SAM. Fue muy interesante porque yo recuerdo que yo llegaba con un entusiasmo, yo no sabía nada de teatro, pero llegaba con un entusiasmo muy ingenuo, intentando hacer las cosas como de la mejor manera posible. Yo creo que no era muy buena la actuación, me acuerdo. Yo me acuerdo que decía, sí. La Catalina que se está riendo, No te acuerdo. Pero bueno, yo recuerdo, yo perdí un año, segundo año. Y bueno, la cuestión de la actuación para mí estaba como muy en el dilema, ¿no? ¿Qué es realmente la actuación? ¿Qué significa actuar? Aparte de, digamos, presentar una obra, hacer un papel, hacer un personaje, ¿qué es lo que el ser humano hace cuando se encuentra en el escenario repitiendo un comportamiento enfrente a un montón de gente que lo está viendo y seguramente juzgando el tiempo? Pero mira, o sea, como que yo decía, ay, era como por un lado raro, por otro lado interesante, por otro lado curioso. Y bueno, esas preguntas se me despertaron más o menos cuando yo estaba en cuarto año, porque era el momento en el que yo empezaba a hacer monólogo. Okay. Después tuve la oportunidad de salir, estuve en Río de Janeiro trabajando con un profesor que se llama Seca Alillero, que fue de hecho un director de mi montaje de grado, y estuve en la Universidad de Río de Janeiro haciendo parte de su grupo de investigación, y estando allá, para hacer corta la historia, un director que se llama Thomas Richards del Work Center of Jersey Thomas Richards, lo encontré en el taller y me invitó a trabajar en Italia en el Work Center. Eso fue en 2012, yo llegué allá y empezamos a trabajar juntos en el grupo. Y desde allí, esta pregunta, digamos, de qué es lo que hace el ser humano en un momento como que está allí constantemente observado, ¿no? Porque es chistoso, incluso en la mismísima física moderna, está hablando de
de qué es lo que sucede cuando un cuerpo, cuando una partícula la mira, qué es lo que sucede cuando no la mira. El comportamiento siempre es diferente. Entonces, era interesante porque esta búsqueda, digamos, de cómo se puede llegar a un comportamiento que es interesante, que es creíble, que tiene un sentido, se conecta con una situación que no es para nada natural, que es, te están viendo, ¿verdad? Y bueno, desde ahí para adelante, ya en el Work Center empezamos a trabajar sobre eso. También en el Work Center había una línea de trabajo muy específica que empezó en el 80, si no estoy mal, con Grotowski, sobre cantos de tradición de las diásporas africanas en las Américas, que ahora, de hecho, desde hace unos 5 años, una cuestión muy importante se despertó y era que estos cantos de tradición de las diásporas africanas en las Américas, todos ellos influyeron en toda la gran mayoría de la música que ahora nos divierte en todo el mundo, pero nunca fueron reconocidos ni pagados. Y esos cantos vienen de muchas culturas que fueron deportadas, esclavizadas y torturadas, La cancelación de y que esos cantos continúan siendo vivos a pesar de todo de toda esta fuerza para destruirlos. Entonces son cantos muy poderosos, tienen un gran significado, no solamente a nivel cultural, a nivel político también. Y yo trabajo mucho con este tipo de material. Hace algunos años, mi ex director del World Center decidió parar de trabajar con estos cantos, porque él es blanco, es italiano, y pensándolo ahora, el hecho de que una persona cante un canto de tradición de una cultura negra y que lo haga con todo el respeto y con todo eso, sin embargo, la lectura que se hace desde fuera no tiene que considerar. Desde hace los últimos años, no sé, a nivel mundial se está alzando una conciencia social, política, que es muy diferente. Y a todo eso, lo que es bello es que es evidente aquí en la academia cómo el teatro y cómo las maneras de enseñar, de crear, se empiezan a adaptar a estas nuevas, digamos, a estas nuevas formas de convivir, a estas nuevas ciudadanías que están apareciendo. Y a eso, digamos, mi trabajo también va. Entonces, actualmente, mi trabajo está muy enfocado en el arte, seguramente, pero en el arte en relación, digamos, a lo que sucede con un contexto ciudadano, con un contexto social. Bueno, empecemos como a hablar ya de lo concreto. Y es del trabajo de ustedes como directores, en este caso, que es lo que nos convoca, ¿no? Y mi socio, esposo, que nos conocimos por pura casualidad por el teatro, Carlos Velázquez, que está ahí. Él es el codirector que tengo con la obra, porque él es mi codirector y porque es tan importante. Porque la primera primicia que agarré, y que bueno, qué interesante sería, porque no pasa, porque yo también trabajo en la Javeriana, tampoco pasa, es que no hay montajes para un teatro familiar, para un teatro de una visión amplia, donde puedan venir niños, tíos, primos, abuelos, y todos puedan divertirse en algún momento. Para mí es muy importante que la gente se divierta en el teatro, me gusta.
darle sorpresas, que pase lo blanco, lo negro, todo, ¿sí? Entonces la primicia era teatro familiar. Pero además quería juntar un poco la investigación que hago con mi empresa, que es teatro objetos. Ahora sí necesitamos un especialista en teatro objetos, por eso me con Carlos Velázquez, soy especialista en teatro objetos. He aprendido un montón con él, me he enamorado, no dar mi palabra de decir enamorado, me he enamorado completamente del teatro objetos, me parece. Perdón, los actores, pero es que los objetos hacen todo lo que yo quiero. O sea, los objetos son veraces, son magníficos, las acciones físicas son perfectas, son maravillosos. Pero no se mueven solos. Entonces dije, bueno, que chévere sería poder extraer este otro tipo de arte, ¿no? Que es el teatro objetos. Y decidí pararnos, durante que somos un poco contando las obras, sobre un autor que se llama Jorge Díaz. Él es chileno, y murió ya en el 2007, a los 77 años más o menos, y tiene un legado muy interesante porque la música italiana. Nos gusta mucho su escritura porque tiene humor negro, también es dual, ¿no? Es un poco sarcástico. Bueno, la cosa es que nos paramos sobre Jorge Díaz, sobre los contos. Un poco con ellos, porque dicen, pero ¿por qué no me da un texto? ¿Por qué no me da el guión? No, te voy a dar el guión. Me dicen, pero es que nos pones como en problemas. Y digo, es que ese es lo rico, ese es el problema. O sea, yo perfectamente puedo traerles un texto, un libreto, darte, tú eres personaje A, 1, 3, 4, 5. ¿Sí? No, lo bonito es tener este mar, en el caso mar de Jorge Díaz, de legados, de escritos, etcétera, como agarro cada uno de estos y empiezo a crear, empiezo a unir hilos, ¿no? Y llevo ese cerebro, ese hecho creativo que es tan bonito y tan rico, ¿no? Como lo pongo sobre la escena. Además, tienen el reto del teatro de objetos y el teatro familiar, ¿no? Entonces, claro, están así, como, llegan así como con estos dramas, y yo, claro, estoy bien en Catalina. Entonces son menos dramáticos. No, o sea, vienen, o sea, son excelentes actores. Eso les puedo decir, yo estoy maravillada, estoy feliz con ese equipo que tengo. Tienen una estructura, tienen unas metodologías muy interesantes de dar a los personajes. Yo les creo que les han dado muy duro, muchísimo. Porque sí, o sea, no tengo problema con eso. Pero sí quiero soltarlos un poco, relajarlos un poco, como que yo quiero buscarles esa cuestión un poco más ligera, más buscar el humor en ellos, la alegría de vivir. Pero, porque no queremos llevar el teatro familiar a ese teatro familiar que ya conocemos un poco, ¿no? Que los títeres, no. Este es otro. Como dice Felipe Botero, no hay nada más serio que ser teatro para niños. Y esa ha sido como nuestra filosofía, el teatro de juguete, ¿no? ¿Qué tipo de obras monto? ¿Cómo las manejo? ¿Sí? Que no se vaya a lo infantiloide, en el mal sentido de la palabra, sino que sea una obra que sea para un público amplio. Eso ha sido como la premisa. Le he quitado un poquito lo familiar para que no tengan susto, porque ya se han ido como para esa cosa que dio. No, esperen. Es un poco lo que ya saben, porque ya lo he aprendido con ustedes, pero un poco más ligero. Quiero contarles que tenemos exalumnos también, está por allá, pasa un panel por allá, hola. Y es muy interesante porque, como les contaba, Jorge es exalumno. Y entonces Jorge entiende las dinámicas de su momento y lo invitan a dirigir y uno dice, bueno, ¿cómo funciona el cerebro? Y es como que cuando yo era exalumno me gradué del Libre y luego me invitaron a dirigir en la carrera. Ay, esto puede ser peligroso. Uno tiende como a
a minar lo que le enseñaron, como a revolucionarse desde ahí. Estoy diciendo esto súper subjetivo, ¿no? Fue un poco mi filosofía cuando empecé a enseñar en el libro, como a subvertir unos órdenes o unos regímenes que estaban allá. Entonces llegas tú, que eres exalumno, que has pasado por las manos de los docentes de acá, que has entendido una lógica del programa, y ahora cómo tú planteas tu lugar de la dirección. Claro, aquí en la academia, pues sí, yo me gradué en 2010, hace 12 años. Lo que ha pasado en el mundo en los últimos 12 años, los cambios han sido vertiginosos, muy vertiginosos. Muchos en unas, digamos, hacia una decadencia social, cultural, política, pero ciertas luchas han empezado a valer, digamos, como uno dice, a valer la pena. Una cosa muy bonita, lo que me sucedió apenas llegué a Bogotá. Yo llegué ahorita y no había pisado Bogotá por lo menos desde las elecciones, las últimas elecciones. Y yo tengo que bajarme en la estación de las aguas. Ahí hay muchos jóvenes estudiantes que van. Y yo dije, ¿qué les está pasando a estas personas que están caminando con una mirada un poco más arriba? Había como una cosa de, como caminando de otra manera. Bueno, no todos, no es generalizando ni tampoco romantizando, pero era algo de lo que yo no me acordaba en Bogotá. Había una especie como de una capacidad, un poder que se había adquirido, que se reflejó, y no solamente por las cuestiones de las elecciones, sino porque hay batallas en contra del racismo, batallas en contra del machismo, en contra del patriarcado, que se empiezan a ganar, que se empiezan a ver en la sociedad. Eso antes no había, cuando yo estudiaba acá. Entonces para mí era normal vivir, estudiar y aprender con una cierta metodología que se utilizaba en esa época. Ahora, yo vuelvo, obviamente, pues mi primera reacción es como, uy, ¿qué? O sea, algo está pasando aquí, es importante. Entonces, y no solo aquí, a mí por cuestiones de trabajo tengo que viajar a muchos lugares, en donde he visto que la norma un poco de conducir procesos pedagógicos en el teatro, siendo el teatro, digamos, teniendo el teatro esta subjetividad un poco peligrosa, en donde, digamos, lo que funciona, lo que es bueno, lo que es arte, puede llegar a ser, digamos, evaluado de una manera tan subjetiva, pues se presta para es un poco diferente de la ciencia. O sea, si usted va en la física y usted hace una ecuación y dice es, la otra persona le dice, no, mira, no me gusta esa ecuación. No, funciona o no funciona. En el teatro, en las artes, sobre todo en el teatro, en la actuación, no es así. Y esto se presta, digamos, para que los poderes de las personas que están en mayor poder se demuestren más, por lo menos ¿por cuántos años sucedió eso? En todo el mundo sucedió por 30, 40 años, en donde, digamos, existían como ciertas figuras que eran como los maestros, que no son solo maestros, sino gurús también, sino también jefes, sino también, digamos, se creaba una manera muy concreta de guiar un proceso creativo. Eso es digamos, donde como yo me eduqué a nivel teatral, pero no solo en el colegio, pero sí. Y ahora, una cosa que me parece como fundamental en el trabajo creativo,
Para mí es muy difícil, para mí es muy difícil diferenciar el trabajo creativo del trabajo pedagógico. El trabajo creativo, hay una cosa que yo les propuse a mis compañeros de edad, y les dije, ok, vamos a trabajar acá como si fuésemos colegas. Entonces, por favor, no maestro, por favor, no profesor. Porque esto, ojo, si yo soy el maestro, usted es el estudiante. Y si yo soy el maestro, yo tengo más responsabilidad sobre su proceso, pero eso significa una cosa, que usted tiene menos responsabilidad. Y la responsabilidad y la responsabilidad puede ser un poquito tonta, ¿verdad? Y la libertad son directamente proporcionales. Entre más responsabilidad usted tenga sobre su proceso, sobre esto, usted tiene mayor libertad. Cuando otra persona tiene la responsabilidad sobre usted, entonces está muy enfocado hacia eso. Digamos, el trabajo sea creativo cuanto pedagógico. Esto es lo bonito, lo importante, por decirlo, la creación, digamos, de poder crear algo nuevo, ¿no? Desde las experiencias de los diferentes artistas, poder crear algo bueno, una creación colectiva. Nosotros estamos trabajando un poco, de una manera un poco similar, ahora conversábamos, algo similar. Estamos tomando unos textos de un autor colombiano. A mí me gustan, yo estoy muy interesado en la narración, en el hecho de narrar como un elemento de la actuación, o como un elemento fundamental, ¿no? de interacción, de contacto. Y bueno, por otro lado, digamos, hay algunos autores en Colombia que tienen una particularidad de escritura que no sería lindo escucharla narrada desde un punto de vista como de qué es lo que sucede con la persona que está narrando, cuando tiene que narrar una estructura, el texto. Cuando tiene que narrar Está chévere. ¿Qué hace de diferente que un narrador narre que un actor narre? No sé si hay diferencia, porque el narrador cuando narra actúa. Pienso yo, o sea, en el sentido de que no, desde mi punto de vista, el actor, no, el narrador, cuando narra, por ejemplo, lo que yo ahorita estoy haciendo, yo estoy trabajo con algunas personas, es que yo estoy hablando, yo estoy contando, no, yo nací en Pasto, y allá en Pasto hice esto y eso, y empiezo a hacer como pequeñas accioncitas aquí, todo, recuerdo me acomodo la chaqueta, miro a una persona, le digo, sí, me está siguiendo, me estoy viendo a la otra persona, ¿sabes? Y estas son acciones. La narradora o el narrador, quién sabe si se hace, digamos, en manera como fija, como a veces yo veo que un narrador sabe qué acciones hacer para llamar la atención del espectador, porque son buenos narradores, saben hacer que cuando una persona está como por allá y quiere llamar la atención, hacen algo, ¿sabes cómo? Entonces también creo que hay una estructura. Yo creo, posiblemente, no estoy seguro, pero estoy imaginándome que cuando en la actuación se narra, quizás lo que puede llegar a suceder es que la estructura es un poco más compleja, en el sentido en que, digamos, se puede crear un contexto. En la narración pura de repente no necesita un contexto para que la persona se empiece a narrar. El contexto es, yo soy el narrador, ustedes son mi público y les voy a contar una historia. Entonces, en el teatro, ya que el teatro es esta máquina donde se pueden crear un tipo de contexto, allí se puede, por un lado, crear el contexto, por otro lado,
darle más detalles a las estructuras, a la dramaturgia escénica también, a qué es lo que el espectador va a leer, qué es lo que el espectador va a ver. Pienso. Cuando quieran preguntar, tranquilos. Milena, yo conozco a Milena como actriz, como cantante, después como diseñadora y realizadora de dispositivos escénicos, vestuario, escenografía. ¿Cómo en este momento que estás parada en la dirección, cómo empiezan a operar todas esas cosas en ti y llegan a los estudiantes de actuación, a los actores que se están formando, que ya están como en un punto, como decía Jorge, ya son profesionales básicamente, o sea, el trato con ellos ya en estos procesos de montaje es profesional. Entonces, ¿cómo operan todas esas cosas en ti? A mí me parece maravilloso, porque es el lugar donde uno tiene tanta información y uno empieza como a canalizarla hacia ellos. ¿Cómo es ese juego, Milena? En algo más nos parecemos también, se me pasó a decir, es que también yo llego a ellos y les digo, porque somos pares, no, aquí no hay un director o un actor o un estudiante y un profesor, no. Ustedes ahorita se gradúan y vamos a empezar a trabajar y seguramente ustedes me van a contratar a mí o yo los voy a contratar a ustedes, eso es como lo primero. Entonces ahí ya como que entramos todos al mismo nivel para agregar responsabilidad. Bueno, sí. Lo segundo es, la dirección de arte es todo lo que se ve, todo lo que se ve, desde la punta del pelo hasta la punta del zapato. Entonces me agarro de ahí, desde la observación, cómo los miro, cómo los veo a ellos. Entonces, ha sido un proceso, estas 2 semanas, 3 semanas de trabajo, de observación, ¿sí? Quién es cada uno, cómo es, qué tiene, qué trae, etc. Y a partir de ahí empiezo como a unir. Entonces, lo que yo hago con todo esto que tú dices, canto, música, dirección de arte, dirección de actores, me paro mucho sobre la imagen también, ¿sí? Entonces, a partir del texto, con muchas imágenes y empiezo a enlazar y aparte los agarro a ellos y los enlazo dentro de estas imágenes, ¿no? Entonces, ya de ahí hice como una especie de casting. Entonces, cada uno me dio como, este es un oso, este son como los gatos y este es como el niño que no ve bien. Entonces, empiezo a enlazar y a unir, ¿sí? Pero es desde la imagen, desde lo que se ve. Yo soy muy imagen, más que texto. Y esa lucha de la actriz que se sale y tú la amarras porque eres directora, pero que se quiere salir. A uno le pasa, ¿no? Como que uno dice, ay, pero... Es que a mí me parece es un lugar de la dirección muy interesante. Cuando uno ha sido actor, o cuando uno es actor y está dirigiendo, esa lucha que uno da como por tratar de inducir al actor hacia el lugar que uno quiere, pero uno no quiere mostrar cómo es porque uno lo entiende de manera distinta y está esperando que ellos lo entiendan desde su lugar, pero como que el actor se le sale y uno lo agarra y lo devuelve, pero como que a veces la lucha la gana el actor y uno se da cuenta y el actor corre y lo devuelve. Lo que hemos tratado, nuestra palabra favorita es la empatía. ¿Cómo logro yo empatizar con mi espectador y quien me observa? Si usted no es creíble, pues no empatiza, así es. O sea, no le creo, no soy Ricardo Camacho, no le creo, no le entiendo, no me interesa. Entonces, lo que más busco en ellos es que sean veraces, sean orgánicos con su palabra. Les ponemos referentes, no sé, yo pongo muchos referentes de obras, de películas familiares, pero como Cubo o películas así, ¿no? ¿Sí? Como para un teatro familiar soy veraz, soy orgánico. Entonces, claro, es difícil. Ahí lo que intento con ellos es que sean veraces. Es que Nosotros hicimos juntos el gato con botas, ¿cierto? Sí, yo lo ya, me estaba acordando ahorita que hemos hecho teatro familiar. Sí, yo fui como en el mundo. Eres. Y era la princesa, pero no, No digas eso. Sí,
Sí, es que ese es el problema que tengo con el teatro familiar en general, que pues yo sé que va a ser una frase trillada, pero tratan a los niños como estúpidos. Entonces vamos a hablar así, sí, entonces sí, y hasta las publicidades, ¿no? Vamos a quitarle el aborto, yo detesto eso a muerte, o sea, yo no puedo con eso, no puedo con eso. Entonces lo que trato es traducirles o de transmitirles un poco esa búsqueda a la que estoy llegando con el teatro familiar, que es un teatro real, orgánico, que los niños les crean. Si no les creen no hay empatía y no pasa nada. Yo sé que es difícil uno como actriz no querer actuar, pero eso lo he aprendido un poco siendo directora de arte también, de no meterme mucho en la parte de ellos, pero nos agarramos mucho de la imagen y del objeto, claramente. Entonces, afortunadamente el objeto nos lleva a eso, a que sean veraces. Es muy bonito ese trabajo, que agarran el muñeco y empiezan a hacer la acción física perfecta. Y dicen, pero ¿por qué no la logra usted el muñeco? Claro, porque están detrás de algo. Entonces es Hay fácil. algo interesante, hay algo chévere ahí, claro, es que el muñeco pues no puede actuar. No puede mentir. O sea, no puede ver la actuación como la vemos nosotros. El muñeco no puede crear una capa, sino el muñeco es el muñeco. Es veraz, es. Por eso es que quiero que el actor también sea. Dentro del espectáculo que estamos montando va a haber actuación como tal y ellos actuando con objetos y el objeto actuando. O sea, tienen como 3 puntos ahí, 3 focos que tienen que hacer. Y bueno, también me parece importante que no solamente es uno como el director que le quiere transmitir, sino en este caso también tengo a Carlos Velázquez, que es como mi co-director, y aparte lo que he venido aprendiendo con teatro de juguetes, es muy importante tener un equipo artístico de apoyo. Entonces, en este caso, tengo un diseñador sonoro invitado, que es Juan Cataño, que es el que ya ha hecho ahorita un montón de obras, y tengo un iluminador, diseñador de luz invitado, que es Leonardo Murcia, que es el diseñador del Teatro Colón. Él va a venir, van a asesorarnos, porque también desde la dirección de arte creo que todo narra, la luz, la música, el vestuario, los objetos, todo eso nos va a acompañar a ellos como actores. Entonces, eso es lo que pretendemos hacer en este espectáculo. Bueno, tocas un punto importante, acá todo es chisme, porque uno ya todos lo saben. Entonces, la idea de mezclar la música, la puesta en escena, el color, la imagen, como lo que llamaríamos ahora la transdisciplinariedad o la interdisciplinariedad o la multidisciplinariedad, cualquiera de todas, o sea, ninguna, todas pueden ser todas. Entonces, un poco esa idea de integrar las demás artes o de poner como esta limitancia o el teatro con las otras artes, ¿cómo la ves tú en tu propuesta? Que siento que por ahí va el asunto también contigo. Sí, pues nada, lo que le comentaba era que desde hace 9 años que yo trabajo tocando. Entonces eso me ha dado una dirección muy específica en mi trabajo artístico. Y esto ha desencadenado en los últimos 2 años la necesidad de empezar a componer, ¿no? Cantos, canciones, música y todo. Y obviamente para darle una riqueza a introducir la parte musical de una manera muy contundente. Entonces, por ese lado, la parte musical de este montaje va a jugar un rol bastante importante. Y por ahora estábamos conversando con Daniel sobre. Daniel es una persona que está ayudando un montón en todo esto. Probando. Pensando en cómo podría ser, porque recientemente en el trabajo que yo he hecho, no hay mucha intervención de luz, por ejemplo, de escenografía. Sin embargo, yo entiendo lo que dices es bastante importante, porque crea todo esto una dramaturgia escénica, ¿no? Y crea una imagen del espectador, o sea, el espectador ve cómo
es todo lo que sucede, lo que uno hace y también de lo que uno hace. Y todo cuenta, entonces me he estado preguntando mucho, hasta ahorita para mí todavía es una pregunta, ¿qué va a suceder con la parte, por ejemplo, espacial, con el diseño del espacio? No sé si llamarlo diseño escenográfico, porque todavía no sé qué va a suceder. Y se me vino en la cabeza que una cosa que me parecería muy interesante es que una persona, sobre todo de las plásticas, pueda colaborarnos. Una persona que sepa, que le interese mucho la pintura y la composición de la pintura, el estudio de la composición de la pintura. Porque esto, a nivel de estructura y de composición, la pintura tiene algo que a mí me fascina, me gusta mucho ver pinturas renacentistas, pero no solo, hay mucho tipo de pintura. Y estaba pensando que las artes plásticas, sobre todo la pintura, podrían ayudar en esta narración que tú estás hablando. Entonces, por ahora está muy fuerte la música, la colaboración que haremos con diferentes personas del programa, que creo que van a ser 3 personas del programa de música, y la colaboración también con estudiantes de las artes plásticas. También está la danza, porque la música y la danza, el trabajo que yo hago, están íntimamente ligadas. Entonces tenemos a una colega mía. Yo no les dije nada, yo ahora hago parte de una asociación que se llama la Academia del Incompiuto, que sería en español la Academia del Lo Inacabado. Y es una nueva asociación en la cual hay diferentes personas, artistas de diferentes partes del mundo, en la cual colaboramos con proyectos específicos. Una de ellas es Sharon Pacheco, que es egresada también de la SAP. No sé si Sharon. Ella ha colaborado con nosotros y ella es una gran bailarina, una persona que tiene capacidad para bailar. Y ella nos va a ayudar con la parte coreográfica en el montaje. Y por otro lado, una colega que se llama Felicita Marcelli, que ella trabaja con una academia y tiene una gran experiencia basada en el canto desde la actuación. Ella va a venir también a colaborarnos a inicios de noviembre. Esto no están las preguntas, pero es una pregunta que tengo yo, como esto es libre, a veces la voy a hacer. Ustedes llegan y se encuentran con un equipo de actores que ya son básicamente profesionales. Entonces ustedes ven que ellos tienen unas habilidades, como bien lo han dicho, pero yo quiero quitarle el tono romántico al asunto y preguntarles si ustedes tuvieran o pudieran sugerir qué falta en ellos para trabajar, qué deberíamos reforzar nosotros como programa en los actores. Yo sé que es incómodo, pero creo que es importante, o sea, que es importante la reflexión con los directores invitados, porque siento que ustedes tienen una información que nosotros no tenemos. Nosotros llevamos trabajando con ellos, no sé, hace 4 o 5 semestres, los vemos en una asignatura o en la otra, y a veces como que la relación se vuelve tan cercana que no podemos, no debería pasar así, pero que no, como que no alcanzamos a ver estas, se nos pasan cositas. Entonces ustedes con sus equipos de trabajo, ustedes dirían como, podrían reforzar eso. Me voy a vender. El teatro me parece muy importante para la vida, muy importante. Así que hay un profesor que también me voy a vender la dirección de arte. Pues precisamente en la Javeriana dictó, pues nos dictaba Pausa. Diseño para la serie y dirección de arte para actores. Eso que les digo de qué zapatos usa el personaje, cómo se viste, cómo se peina, cómo pero de resto creo que, no sé, las habilidades también son innatas, a veces siento yo, ¿no? He hecho casting, ya hice casting de todos, quienes cantan, he tratado de ser muy sincera, ¿no? Tú cantas, tú entonas, pero, por ejemplo, hay unos que como que no sabían que cantaban, que me pasó un poco en el libro, no tenía ni idea de que cantaban, fue Nelson, que
me puso a cantar y descubrí que sabía cantar. Ese es mi plan aquí también, ponerlos a cantar, a bailar también. Y si no bailan, cómo manejan la danza dentro de la escena, ¿no? Así que estoy ensayando una escena que no puedo bailar. Entonces, ¿cómo uso eso a mi favor? En general, o sea, yo lo que veo son actores bien preparados, de verdad, o sea, no sé por qué estoy aquí, pero sí tienen herramientas de creación, arman unas imágenes, sí arman unas imágenes preciosísimas, tienen una experiencia para armar, en eso no me preocupo, ya las armo, maravilloso. No sé quiénes son los profesores, no sé, eso, teatro objetos, creo que es lo que más me parecería crucial, porque es que ahí se entienden muchas cosas de la metodología, muchas cosas de las sensaciones físicas. Bueno, eso que voy a decir es complicado, es difícil. Es difícil en el sentido en que si se logra enfocar, no sabría cómo hacerlo, pero tiene que ver con la autonomía, tiene que ver con dejar de ser estudiantes, por lo que dije hace un ratito, por lo que esa responsabilidad que tú dices que uno se descarga un poquito, no es fácil de llevar, no es fácil, pero pues no sé cómo en el programa, yo recientemente me he interesado mucho reflexionar sobre o las pedagogías en las artes escénicas, porque a nosotros nos ha tocado dictar talleres, encontrar personas en muchas partes, pero mucho. Y un poco hay una actitud recurrente por parte de quien enseña y por parte de quien aprende. O bueno, enseña entre comillas y aprende entre comillas, ¿no? ¿Cómo hacer para que la persona que participa de un programa pedagógico y está en un crecimiento artístico, desde el inicio de su crecimiento artístico, entienda que su desarrollo, y lo ponga en práctica, depende y es directamente proporcional su desarrollo artístico con su desarrollo de responsabilidad, con su capacidad de... señora, con su autonomía. Me da de que hace... Y yo entiendo que ahora, por ejemplo, en el programa es muy diferente de como era antes. Antes era otro tipo de programa, digamos, era mucho más, los créditos eran un montón. Veníamos y ensayábamos hasta las 9 de la noche, 10 de la noche, aquí desde las 7 de la mañana. Los sábados nos tocaba venir. Y por un lado era interesante porque uno decía, ok, tenemos este espacio, pero por otro lado, estaba esta sensación de, ok, los borregos que seguimos lo que nos dicen. Esto es lo que yo digo, ¿cómo podría ser? No es fácil porque venimos de cuántos siglos de ese tipo de educación que más o menos va hacia ese lado. Y no es una parte, ojo, no es una parte, es una responsabilidad de los docentes, ¿no? Esa es una actitud recíproca, ¿no? De, por un lado, ofrecer un programa académico y por otro lado, asumir ese programa académico como un programa profesionalizante, en el sentido que cuando yo salga, yo tengo las capacidades de, digamos, de actuar de manera muy responsable sobre mi trabajo artístico. Sí, por eso decía que es difícil. Ok, muy concreto, casi que con una o dos palabras. ¿Qué es eso que a ustedes los enamora de un actor? Que ustedes dicen, uy, yo quiero trabajar con ese actor. ¿Y qué es lo que ustedes definitivamente ven en alguien que dice, yo no trabajaría con ese actor?
La pasión. La pasión implica disciplina. Y lo que no, dirías, yo nunca tocaría. Yo nunca trabajaría con eso. Definitivamente no. Sí, no, que no se comprometan con el proyecto. Me ha pasado ya profesionalmente que tenía que trabajar con actores profesionales y de televisión reconocidos, pero no llegaban con los textos aprendidos, no había un estudio de personaje, no había interés por el proyecto. Y tuve que sacarlos. Definitivamente no hubo ahí química con el equipo y no lo sacamos. Ahorita, por ejemplo, me tocó sacar a alguien, no por mí, no porque quisiera, sino por sus ausencias. Entonces, pues se habló con el equipo y ahí tuvieron la autonomía precisamente de tomar decisiones sobre esta persona y se decidió que ella no podía seguir porque en este momento su interés era otro. Entonces definitivamente no, o sea, no podría trabajar con alguien que no quiera estar, o sea, que no trabaje, que estudie, que no documente, que no traiga propuestas. Para mí es difícil trabajar con alguien que no me muestre cosas. Yo soy una directora de que me muestren, agarrar y comienzo a armar, porque pues no, pues qué gracia, me voy a parar a alguien y decirle, bueno, porque he visto directores de ópera, que trabajo un resto con el Colón, he visto directores de ópera que cogen al cantante, actor, y lo paran aquí, y le dicen al oído, listo, ahora en este momento observo el mar, en este momento observo el mar, eso, listo, ahora lo cogen y lo paran aquí y ni siquiera lo sueltan. Así son esos directores y los he visto. No trabajo con alguien que no venga y me traiga material para trabajar, si no, no, pues ¿cómo trabajamos? Sí, no, estaba pensando en eso. ¿Qué quiere hacer, no? O sea, si veo a una persona que quiere hacerlo con esa persona, yo quiero hacerlo bien. Claro, que quiere hacerlo, y de verdad sí hablamos y a usted, porque ese que los gustos, pues fluctúan, ¿no? Depende del clima, depende de la gestión, depende del bienestar, la emocional, todo eso fluctúa así. Entonces, ella quiere hacerlo, pues no quiere hacerlo. Entonces, yo creo que la palabra que utilizas es mucho más precisa, que haya una pasión que lo impulse, que lo motive a hacer todo. Eso es con quien yo quiero trabajar. Porque yo soy muy así, como que a veces un poco demasiado. Y con quien con quien no quiero trabajar. Yo no quiero trabajar, sí, yo insisto sobre eso, con quien no quiero asumir una responsabilidad y con quien me la quiera dar. Con esa persona que no quiero trabajar. Ustedes pueden preguntar cuando quieran, ¿no? Ya hablamos de los actores, hablamos de los directores. ¿Cuál es el trabajo del director? Componer, me parece. Porque claro, uno como actor es muy difícil la composición. ¿Sí? Que me paro acá lo que pido, pero no sé qué pasa allí atrás mío. ¿Sí? Siento yo que una de las cosas principales como directora es pararlos, componer. ¿Sí? ¿Cuáles son los focos? Y unificar, que haya una coherencia de lenguaje en todas las áreas. Luz, música, texto, expresión, fotografía, toda una coherencia. Yo creo que es como el ejercicio del director. Armar de los personajes. Y sí, estoy de acuerdo. Mario, mi colega, pero también mi director, decía, el trabajo, el arte del director es prácticamente decirle al espectador a dónde tiene que mirar. Y tiene que ver con la composición, ¿no? Yo necesito que ahora esto se vea, entonces yo hago ok,
esto y esto, por ahí, como, que desde adentro no se puede ver. Y tener como no, el trabajo del director. El trabajo del director es crear eso que está sucediendo allá, subjetivo, objetivo, todo lo que esté sucediendo con una actriz, con un actor, armar la historia en la cabeza del director. El director es como decía el doctor, es un observador profesional. Entonces, lo que hace el director es, ok, yo aquí pongo estas dos personas, pero si a esta persona le pongo un sombrero, a esta persona le pongo una cartera, y lo pongo de esta manera, entonces el espectador lee, son una pareja que está yendo de, no, ejemplo, pero es más o menos así. Entonces, como lo que se va a leer, al fin de cuentas, es, digamos, lo que el director habla, es como la historia, por decirlo así. Pienso que ese es el trabajo del director. Ya vamos Fernando. César, Julián. pues ya que usted hizo la invitación y como para que alguien se anime, entonces voy a lanzar una piedrita, ¿te parece? A ver, dale. Bueno, hay muchas de las cosas que ustedes han dicho que como que me ponen problemas, ¿no? Es decir, que me gusta porque me voy a ir como con una pastilla en el culo esta noche y ya eso. Hay unas cosas que ya es como una especie de opinión y después voy a una pregunta. La opinión es que, no sé, pero hay una especie de tendencia actual. Creo que ahorita el texto ahorita tiene mala fama, ¿sí? El texto ahorita creo que una situación como un poco posmoderna y un poco menos posmoderna, sino más como de lugar común, es como despotricar contra el texto, ¿no? Y el texto, ¿no? Y entonces... pero la opinión un poco es que una cosa es poner en problemas a alguien que está en problemas y otra cosa es que el texto no necesariamente sea un problema, ¿no? El texto es un problema serio y si alguien puede meter a actores en problemas serios, bueno, miremos un texto, ¿sí? Es una fuente de problemas exquisitos además. Entonces era como una opinión. Ya una pregunta para los dos es la siguiente con respecto a dos problemáticas que también me planteo con respecto al texto. Es que ustedes dos y los dos directores anteriores, o la directora y el director anterior, y una de las directoras anteriores hizo creación colectiva. No sé si es creación colectiva exactamente, se llama creación colectiva, pero sí construcciones colectivas en las que no se parte de un texto, por lo menos como, digamos, que referencie toda la puesta en escena, sino que inclusive en el camino se van construyendo textos y todo eso. Pero sí me llama la atención es esto de que son eso de construcciones colectivas, creaciones colectivas. Un poco la pregunta es, bueno, ¿a qué se deberá eso? ¿A qué se pero eso por un lado y por el otro, porque me interesa mucho y estoy hablando más como creador que como otra cosa. ¿Esto cómo se relaciona con la dramaturgia? Es decir, entonces la dramaturgia en su trabajo, por lo menos, o en esta idea de la construcción colectiva, qué viene a ser, o cómo se construye, qué territorios toca, y más específicamente, que me parece muy interesante tu postura, Milena, con respecto a esto, la dirección de arte en un actor, ¿en qué consiste? ¿Cómo se relaciona eso con la dramaturgia del actor también? Eso, hasta ahí me llevan. Ahora hago la segunda pregunta y más para no joder más es... no, yo estoy de acuerdo, más autonomía. ¿Es posible? ¿En este mundo es posible? ¿La autonomía es posible en este mundo ahorita? Esa es como la pregunta. De acuerdo, sí. No es que estés explicando el texto. Amo el texto, yo trabajo el texto un montón.
No, sí, ojo, no es que sea más problema no tenerlo si tenemos igual. No sé si es igual, es diferente. ¿Por qué? Porque yo, como directora profesional, si quiero un texto, me toca pagarlo por derechos de autor. Entonces es muy difícil. Me tocaría agarrar clásicos para no pagar derechos de autor. Y mi plan es que con lo que montemos ellos también tengan una posibilidad laboral, ¿no? Que puedan sacarlo moderno. Es mi plan. Si yo monto algo, no sé, en el 2015 monté una obra que se llamaba Freak Show de un autor argentino, pues me tocó pagarle ese texto. Y me tocó pagarle por un cierto tiempo, ahora tengo que volverle a pagar si lo quiero montar. Entonces creo que es por eso, es por los derechos de autor, en mi caso. ¿Sí? Y creo que por eso es esa tendencia. Como directora lo que he hecho también es pagarle a dramaturgos. Trabajo con María Adelaida Palacio y Felipe Botero, con una idea que tuvimos de una niña que volaba por un texto de George MacDonald, y sobre eso nos paramos y escribimos La princesa ligera, texto original para Teatro de Juguete. Precisamente ahorita el 8 de noviembre se lanza el libro, la publicación del texto. Lo que amamos nosotros como Teatro de Juguete, ya por lo menos vamos a arrancar con este, es empezar a sacar textos, nuevas dramaturgias, por así decirlo, para no estar pagando tantos derechos de autor. No sé, si quieres montar Gabriel García Márquez, supongo que tienes que pagar un montón a la familia Márquez, no sé. Entonces hay que hacer, bueno, estoy viendo igual Jorge Díaz, si yo quiero tomar un texto de Jorge Díaz, es una persona que nació en 1930, muere en 2007, es actual, tengo parte, o sea, si yo quiero montar la novela o Cepillo de Dientes o lo que sea, tengo que pagar. No quiero, pero me encantan sus textos, por eso estamos sacando un nuevo contenido a partir de eso. Respecto a la dirección de arte en el actor, para mí es muy claro, por lo menos para mí, que como lo que soy, lo que me pongo es lo que quiero mostrar, como es mi historia. ¿Sí? Allá en Buenos Aires estudié mucho con Laimo, Norberto Laimo, es un escenógrafo, y hablaba mucho sobre la historia del objeto. ¿Qué cuenta ese objeto de usted? ¿Qué cuenta lo que usted se pone? ¿Cómo se peina? ¿El pelo que tiene? ¿El color del pelo? ¿Sí? Yo desde que conozco a César, usa este tipo de sacos, cuello tortuga, ¿sí? Supongo que eso lo hace ver mucho más alto, grande, gran estatus, el manejo de estatus. Pero puedo empezar a analizar completamente a partir de lo que usa, de su espacio, de su entorno, de esto dice mucho de él, ¿no? Es su empresa. Todo lo que pasó de eso. Yo puedo hacer como brujería con la persona que le el que me ponga como peino, los tenis, la sudadera, entonces eres una chica que te gusta estar relajada, tranquila, ¿sí? Pero con estilo, porque la sudadera sale con el pantaloncito. La idea es que todo eso se transmita dentro de la dramaturgia del actor, también del personaje. ¿Quién es ese ser que habita ese espacio, ese lugar? ¿Por qué se pone lo que se pone? Las cosas no pueden ser porque sí. Las cosas no pueden ser como, ay, voy a traer la maleta y la camiseta de mi tía para la obra. No, porque es que los objetos ya están cargados en historia. ¿Sí? Por eso es tan importante para mí poder transmitir eso a los actores. Me pasaba, perdón, voy a hablar de la Gabriela. Me pasaba cuando estaba montando ellos, no sé, la siempre viva, y estaban ya a punto de estrenar, y no había una documentación del contexto, de la época, de quiénes eran esos seres que habitaban esa casa, y llegaban con maletas de Toto a hacer la escena, y yo entraba en unas crisis existenciales, porque claro, la siempre viva, ¿sí? De esa época, de la plaza, de que quemaron, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no tenían una maleta Toto, ¿sí? No tenían un piercing aquí. Entonces,
algo que sí me quedó a mí como actriz y lo que me enseñaron es, usted es una caja que tiene que desocuparse para poder llenarla, ¿sí? Y llenarla es esto que se ve, porque es lo que hacemos nosotros es para que otro observe, ¿sí? Y que lee el otro. A mí me encanta mucho, por ejemplo, Rodolfo Ginás, el cientista, que él habla mucho de pues, sus especialidades del cerebro, y habla de quien observa, ¿no? Cómo observamos al otro, ¿sí? Que nos dice, ya desde, ellos hicieron como un experimento con la córnea, entonces le pusieron como una chupita, y lo primero que hicieron fue ponerle una imagen de Nefertiti a esa persona, y lo que salió de esa investigación es que dibujó todas las Nefertiti, ¿sí? Entonces, claro, uno con el ojo dibuja, lee, somos como escáneres. Entonces, para mí es supremamente importante la dirección de arte por eso, porque es esa investigación, ese estudio de quién es ese ser, sea fantástico o no, es toda esa investigación que se pone, que anillo, que cómo se pinta las uñas, todo. Yo podría analizar a cada uno de ustedes en este momento, a partir de lo que son. A ver. Pues eso. En relación al texto, bueno, a mí no es que me guste, no me interesa, es que sucede que yo tenía muchas ganas de la posibilidad. Sin embargo, pues son muchos años en los que yo no trabajo de esa manera. Y tenía dos opciones. Por un lado, decir, ok, estas personas están entrenadas para trabajar con textos dramáticos, hagámoslo por allí, ¿no? Por otro lado, era como, ok, estas personas de repente, como son las cosas, yo no tenía ni idea que habían montado las creaciones colectivas, y que de repente lo que yo debería hacer es una aproximación un poco más honesta de lo que es mi trabajo, mi manera de trabajar con estas personas, en vez de yo ponerme a explorar sobre ello. Bueno, esa fue una razón. La otra razón es que el hecho de colaborar en la creación a diferentes niveles, a nivel textual, sobre todo en este caso, el que apuntas a nivel textual, genera unas posibilidades. Yo creo que en esta época es interesante, en este momento en que la colectividad está como, digamos, tomando una fuerza. La colectividad, ojo, no como populismo, sino la colectividad como un grupo de individuos, digamos, colaborando. En estos momentos, me parece que es una opción que quizás es coherente con lo que sucede. Me parece. Con respecto a la autonomía, yo no quisiera que se me interprete a lo que me refiero con autonomía. La autonomía, yo estoy de acuerdo contigo, no sé si se logra, es decir, nosotros necesitamos de las otras personas, y no es, digamos, que el hecho de ser autónomo sea lo mismo que adquirir una responsabilidad. No, de repente si lo dije, me excuso, no es así. Tiene que ver con el hecho de asumir mucha más responsabilidad, puede dar una cierta autonomía. Después, lo que uno haga con esa autonomía siempre va a estar en relación con las otras personas, porque cuando uno se da cuenta de que esto es interrelacional, es decir, si yo tengo una responsabilidad, yo asumo esa responsabilidad del contexto donde yo vivo, del lugar donde estoy trabajando, de la obra en este caso, para poner más concreto, de lo que yo debo hacer, de llegadas tempranas, todo esto, ¿verdad? Si yo asumo eso, quiere decir que por un lado le estoy quitando el peso a otra persona, y por otro lado, es
decir, mis acciones son mías. Esto es interesante, yo por eso decía, o sea, en un proceso pedagógico, sí, las estudiantes y los estudiantes dicen, es que los docentes, ya ese es un punto de partida para delegar responsabilidad. No sé si me entienden. Más o menos. Yo quisiera hablar un poco sobre la autonomía porque... Gabriel. Hola. Porque eso de la autonomía yo también me lo he cuestionado como los últimos años y es, o sea, y es difícil comportarse de cierta manera como en el mundo en el que ahora vivimos. O siento que en esta generación es difícil poder ser muy riguroso con lo que uno hace y realmente ver esto como algo sagrado, ¿sí? Entonces, como encontrar ese camino para mí ha sido raro, pero es más por el contexto en el que quizá yo vivo o mis compañeros también viven, pero que sí es necesario para hacer teatro. Pero el mundo también se empieza a mover en otras lógicas en las que yo siento que tengo que entrar, como en la inmediatez, como en tener 3 trabajos a la vez, en estar en 3 grupos a la vez, que antes no funcionaba así, que antes era como que tú estabas en un grupo ya, pero que ahora, hablando personalmente, siento que como que el mundo te obliga a estar en muchas cosas para vivir del arte, por ejemplo. Sobrevivir, porque Sí, entonces como que eso de la autonomía me parece algo interesante, porque creo que sí se tiene que lograr y ser responsable con el arte. No sé si a esto que te referías o no es. No, está buenísimo. Las dos cosas creo que complementan muy bien la preocupación. Es decir, es que lo que menciona Camila creo que señala algo que se emparenta con lo que tú decías ahorita y es la autonomía más como una utopía hacia dónde dirigirse y menos como una cosa que tiene que ser real, porque evidentemente hay muchas problemáticas. Camila mencionó algunas, pero también hay una problemática universal que nos está tocando a todos. ¿Por qué la lucha ecológica es tan dura, es tan fuerte? ¿Por qué dura tantos años? Es decir, en un universo en el cual todos sabemos que es necesaria, y sin embargo, ¿por qué es tan fuerte? Eso para no tocar los territorios del arte también. Ahorita, ¿es posible ser autónomo ahorita, digamos, en un mercado del arte? Lo que acabas de mencionar, en un mercado del arte ahorita, ¿cómo ser outsider? Sí, ahorita porque toca, porque si no, entonces todo se vuelve mercado. Entonces ahí la autonomía como opera también. La autonomía humana, la autonomía de, ¿es posible ser autónomo si te levantas a las 6 de la noche y te estás yendo a las 11 de la noche, ya no por pasión, ya no porque tú lo decidiste, sino porque ha sido el ritmo del mundo? Entonces ahí creo que el concepto de autonomía se vuelve esa utopía absolutamente importante hacia la cual dirigirnos, por la cual luchar, pero sabiendo que no la vamos a alcanzar, pero ese no es el problema es el camino y el esfuerzo y la resistencia que emprendemos, el movimiento que emprendemos, ¿cómo? Porque ahí pueden existir otro tipo de posibilidades. Sí, o sea, es como un acto de resistencia ahora con todo lo que se vive hacer esto casi. pero es que listo, no, digamos, de las cosas que también hay que empezar a pensar es de saber, empezar a encontrar su lugar en este universo artístico. Sí, creo que también está en la capacidad de ubicar cuál es mi marco y qué quiero y para dónde voy, que son 2 preguntas que continuamente le hacen a uno como director. ¿Sí o no, Cata? ¿Por qué? Porque también depende de qué tan efectivos seamos para lograr una tarea en un determinado tiempo. Por ejemplo, lo que tú dices de estar en varios grupos. Es decir, tengo la universidad, tengo que trabajar, tengo 2 grupos más a los cuales dar
darle todas estas prioridades. Tengo tareas adicionales que me dejan los grupos, tengo tareas adicionales que me deja trabajo y tengo tareas adicionales que me deja la universidad. Entonces, ¿cómo soy lo más efectivo posible en la menor cantidad de tiempo? Es que es un trabajo de ingeniería pura, ¿no? Es decir, de encontrar tiempo, porque también la pregunta que hace sobre la autonomía tiene que ver ahorita casi que uno volverse su propia empresa, ¿sí? ¿A qué me refiero con volverse su propia empresa? Es decir, tienes que producir dinero, pero además de eso tienes que equilibrar todos estos problemas emocionales que ya es un mierdero terrible para cada uno de nosotros. Además de eso, responsabilizarse de llegar a todos los ensayos con todas las tareas que tienes de cada uno de los distintos trabajos que tiene, y creo que a eso hoy me adhiero a Dubián, en cuanto a que se vuelven un reguero de tareas que uno termina asumiendo, que después uno dice, uy, marica, estoy saturado y me reviento y termino enfermo y no puedo ir durante 2 semanas a mi mierda y me cagué todo el proceso. ¿Por qué pasa? O no sé si les ha pasado, pero a mí me pasó más de una vez. Entonces, es un trabajo también de aprender a descansar, que el otro día lo tocaba Dubián también, de aprender a de dosificar el descanso, dosificar el trabajo, dosificar el placer, dosificar y en ese proceso de dosificación requiere un autoconocimiento muy profundo, ¿sí? Porque la responsabilidad también va de, marica, hasta dónde yo me estoy comprometiendo y me estoy metiendo puñaladas solo para cumplir con algo, si es que no estoy durmiendo, si es que duermo 3 horas al día y pues no alcanzo y estoy perdiendo peso y estoy, bueno, asumiendo las cosas que tienen que ver con el mismo trabajo y decir, no, tengo que aprender a soltar, que también es de lo que tú hablas, de cómo vacío y cómo empiezo a quitar cosas de mi vida que ya no necesito. Entonces, digamos, me queda la pregunta de cómo uno volverse su propia autoempresa, porque uno también tiene que generar su propio marketing. Ahorita que estamos en medio, que tú tengas un book, si quieres ir a ese lado, o si quieres ser investigador, pues ¿para qué necesitas un book? ¿No? Te vas de investigador y te vas por la rama de investigación y te vas a todo el área, bueno, dependiendo de lo que tú quieras. Y cómo volverse una empresa y a qué empresa le vas a apuntar, ¿sí? ¿Cuál va a ser cómo es que le llaman industrialmente? Bueno, el propósito, básicamente. ¿Cuál es su propósito? Sí, tiene que ver con eso, con el nombre, básicamente. Algo así. Cuando usted está creando una empresa, la razón social. Básicamente, uno también tiene que construir su razón social. Sí, porque todo esto va atado, decir, parece que no, pero en cierta medida sí. La pregunta es cómo volverse empresa, ya que ustedes construyen una empresa desde sus determinados puntos. ¿Cuáles creen que son los puntos importantes para decirle, no, es que me voy por acá y no por acá porque me estoy desviando? Esa sería mi pregunta. Y la otra, no, por ahora creo que la dejo ahí. Creo que me alargué. Va. Bueno, voy a necesitar, bajando el tiempo, pero es un tema súper importante el concepto de autonomía, como esa utopía que propone Dubián, pero detrás se encierran un montón de conceptos como autorregulación, autocontrol, o sea, como yo estoy creando una marca, como dices tú, pero en ese desborde, pues mi marca la están viendo. Si yo estoy trabajando con un director invitado, pues quiera uno o no quiera, ellos están viendo el trabajo de los actores que van a salir al mercado y van a decir, quiero trabajar con este o quiero trabajar con este. Y como en ese desborde de trabajo, como en ese incumplimiento que llegó tarde, lo que hizo ahorita me llegó tarde, pues te juro que no va a trabajar contigo. Y uno tiene que pensar eso desde que se está formando. O sea, yo soy el que me desbordo, yo soy el que me estoy explotando, yo soy el que estoy comprometerme 6 veces y no puedo dar con una. Entonces también hay una cosa de autocontrol ahí, también que es utópica, porque uno siempre va a querer hacer mucho, pero también es de dar una reflexión del actor ahí detrás, hasta dónde puedo, hasta dónde no me va a reventar yo emocionalmente también. Venimos de una pandemia que sí o sí nos cambió las maneras de ser, las maneras de pensar, las maneras de hacer, las maneras de leernos, y estamos un poco fracturados emocionalmente, y también hay que entender eso en ese lugar, ¿no? Que no somos los mismos que estábamos antes de la pandemia, que nuestros cuerpos no son iguales, que nuestras emocionalidades no son iguales, y que tenemos que entendernos también a la hora de hacer. O sea, que no podemos darle al cuerpo con toda ya, porque no tenemos la estructura del entrenamiento, no hemos vuelto a ese entrenamiento que teníamos, ni al lugar sólido emocional. Alejo, ¿querés una pregunta? Ya respondemos. ¿Vale? Bueno, escuchando me parece muy interesante cómo ustedes abordan el trabajo de las acciones físicas desde puntos diferentes, pero ambos hablan de ella específicamente sus trabajos. Y actualmente, digamos que mi trabajo de grado está enfocado
en la investigación de las acciones físicas y pues estamos ahorita viendo con Catalina una clase de acciones físicas. Entonces, claro, como que he visto como un montón, como que aclaro unos términos y me salen otros. Y es como, y sigue creciendo, y es como, ¿a dónde me va a llevar esto? Digamos que me parece muy interesante y es una pregunta para ambos, y es, ¿cuál creen que es la principal dificultad al enfrentarse pues, a la ejecución de las acciones físicas? Y porque creen que a veces la comprensión de las mismas se dificulta tanto a los intérpretes, porque no solo a veces, no solo le pasa a los actores, sino también se ven las acciones físicas desde la danza, y pues este trabajo que estoy haciendo es multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar. Entonces, sí, como, ¿cuál creen que es eso? Como la principal dificultad al enfrentarse a la ejecución de las acciones físicas y porque a veces se dificulta tanto la comprensión de las mismas. Es una pregunta difícil. La Bueno, pregunta rápidamente, yo Pregunta sí creo que el hecho artístico requiere un cerebro tranquilo. Sí, no es difícil. El todo el tiempo me está parando, me está calmando, me está diciendo, cálmate. El ejemplo perfecto es Google, las grandes marcas, ¿no? Google, Adidas, eso, sus creativos, donde están, son mansiones, tienen comida, tienen donde descansar, donde dormir, ¿no? Descansen, descansen. El cerebro necesita, el cerebro es lo que más gasta energía en nuestro cuerpo. Si no lo aprendemos como a distribuir esa energía, se quema. ¿Sí? Ahorita ustedes tienen crisis, ahorita ustedes tienen crisis de horarios, ¿sí? Pero cuando salgan empiezan a creer empresas. Entonces ahora la vida exige facturación electrónica. Aprende manejando el portal electrónico. Tienen que tener las fechas precisas que no se puede pasar. Ahora me están pidiendo que ya no se cuenten de cobro, sino cuenten de cobro electrónico. Además tengo que montar una obra, además tengo que no, ¿sí? Hay hijos, hay todo, ¿sí? Hay que aprender a respirar, calmarse y buscar los momentos más. Ser autónomo así de las empresas es muy difícil. O sea, yo en este momento estoy así, agarrada, esperando que el cliente me diga, sí, que me va a aprobar. Entonces, lo que me va a aprobar, entonces le puedo armar todo el equipo allá. O sea, está muy loco. Entonces, tranqui, que después yo soy galadiana. Después se pone peor, básicamente. Después se pone más serio. Después Hay que pagar impuestos mensuales, bimensuales, anuales, cada 4 meses, etc. Lo único que nosotros estamos exentos del IVA por ser espectáculo público. Aprendan. Entonces, tranquilo, dale la luz. Respecto a las acciones físicas, bueno, la sugerencia que puedo dar sobre qué concepto te vas a parar, ¿no? Sobre quién, ¿no? ¿Qué es teórico? Que supongo que tienes que hacer toda la documentación de todos los teóricos cerebrales y cada uno que dice sobre las acciones físicas. Y también que sacas tú de ahí, ¿no? De esa investigación, de ese análisis. ¿Qué hago yo desde las acciones físicas que yo tomo, que me quedaron a mí desde la educación que me dieron? Es que las acciones físicas sean repetibles, ¿sí? Y que sean creíbles, que se entienda que le interese al resto. ¿Qué acción física estoy haciendo para que el otro se interese por lo que estoy haciendo? Y es el puente del medio, siento yo, como mi definición después de todo lo que he hecho, es el puente del medio para poder transmitir un sentimiento o una situación, ¿sí? Entonces, siempre llego como a, ¿cómo me tomo el café si me acabo de enterar, me acabo de ganar el valor? ¿Cómo me tomo el café si me acabo de enterar que la vida me sancionó? O sea, para mí la acción física es muy puntual. ¿Qué está sucediendo en ese momento? ¿Y qué hago para poder que el espectador entienda lo que está pasando en ese momento? Siento que la acción física es la estructura de donde uno se para. Y tiene que ser interesante para que el otro vea. ¿Sí?
Y es observar todo el tiempo. Hay millones de acciones físicas afuera que son maravillosas. La gente se da cuenta. A veces uno sigue mirando a la persona que está preparando el tinto, ya tiene todo súper organizado, tiene una metodología para su tinto, o el que hace la asamblea. Entonces eso dice mucho de ese ser humano. No sé, si toca documentarse un montón para saber a qué tipo de acción física se refiere. Es que hay una cantidad de... ¿Por qué? Sí, bueno, una cosa, solo rápidamente. La cuestión de la autonomía. Yo quería sacar un poquito esa palabra del juego. No, está bien, al contrario de mantenerse un montón en el juego. Porque no, lo que fue interesante es que aparecen, digamos, cosas como muy concretas, ¿no? Muy concretas del día a día de lo que va a suceder, lo que está sucediendo ahora en la actualidad, en una ciudad, en una metrópolis como Bogotá, que le exige a uno tantas cosas. A lo que yo me refería en la relación de la responsabilidad era a entender, digamos, cómo mis acciones hacen un efecto en el lugar donde yo habito. Es eso, entender que yo tengo una responsabilidad sobre esas acciones que yo hago. Que si la asumo o no la asumo, es una cosa, pero si no la asumo yo, la tiene que asumir otra persona. Esa es, en resumen, un poco era eso a lo que me refería con la cuestión de responsabilidad. Entiendo totalmente, tienes todísima la razón, o sea, el mundo entero acaba de pasar por un lugar, por un momento que nunca había sucedido antes, y obviamente, incluso a nivel de salud, a nivel psicológico, estamos siendo atravesados por una cosa tensa, por una cosa difícil. Y es importante, como dices tú, tratarnos bien, tenernos cuidado, pero tenernos cuidado a nosotros mismos y saber que estamos rodeados por otras personas y que tenemos un contexto del cual también cuidar. Eso. Con respecto a las acciones físicas. Para mí la dificultad de las acciones físicas primero está en saber qué son las acciones físicas, porque ¿no? Cada vez que me preguntan a mí qué son las acciones físicas o cuál, yo siempre me pregunto y nunca encuentro como exactamente qué mismo es eso, porque por un lado uno dice la acción física y tú tienes razón, debe ser creíble, pero para ser creíble no puede ser acción física únicamente. O si es física, lo físico tiene que involucrar la parte mental, que la parte mental también es física. Y la parte emocional también para ser creíble. Entonces, una acción ya no es física. Ya no es únicamente... Después hablaron sobre las acciones psicofísicas, pero las acciones psicofísicas llegan hasta el punto en el cual uno dice, ok, está el cerebro y está el cuerpo. Ok, pero cuando el cerebro y el cuerpo se juntan y hacen una cosa que de repente me recuerdan alguna vaina y yo siento algo, pues ahí ya no son solo psicofísicas, ahí hay una cuestión emocional que está tomando parte. Lo difícil, la dificultad en las acciones, para mí, es que se deben repetir en la actuación. Esa es la dificultad. Yo te quiero poner un ejemplo muy chévere que nos pasó el semestre pasado porque estaba haciendo realismo con un grupo de un docente que no pudo asistir como un periodo largo y entonces muchos docentes decidimos ir a cubrirlo. Y entonces dentro de eso estuvo Ian, estuvo Carlos Araque, estuvo Patricia y estuve yo. Y estaban haciendo ellos trabajando realismo de acciones físicas. Entonces vamos a hablar un poco de la acción física. Entonces cada que ellos tenían en una semana un concepto de acción física, la siguiente semana el concepto cambiaba. Entonces cuando llegué yo me decían, César, ¿qué es la acción física? Un hoyo negro. Porque así como tantos directores hay, tantas lecturas hay de la acción física. Hay unas particularidades muy concretas, como las que acaban de decir, pero yo siento que eso va cambiando.
como que el concepto va cambiando, también depende un poco del intérprete, desde donde el intérprete coincide y construye. Esto es un poquito como manera de reflexión, porque me parece interesante la decisión que pasó con ese grupo, porque quedó loco. O sea, al cabo de 4 semanas, y lo peor fue que fui yo, pero después creo que volví a Duriano, volví a Carlos Araque. O sea, les tocaba de construir lo que habían visto con los últimos 3 para volver a la idea, pero ya tenían 3 conceptos distintos y sus cuerpos y sus accionarios habían pasado por esas 3 ideas. Es decir, habían construido una idea propia a partir de 4 lugares distintos en el término de un mes. Porque después finalmente volvió Andrés, entonces ni siquiera les servía lo que habían hecho con nosotros, porque ya tenían que actuar con el docente que estaba a cargo. Pero ese es un poco, yo creo que no hay una definición, como decía al comienzo Jorge, sistémica o una ecuación que te dé el resultado de la acción física. Y el día que se dé eso, pues ya no es acción física, porque ya hay una fórmula que hay detrás. Yo quiero agradecerles un montón por estar acá, por acompañarnos, pues se acabó el tiempo, ya nos pasamos un poco. Ya está, ya así nos... Pero creo que quiero dejar la invitación abierta para que vengan. Vamos a nuestro próximo desde el 125, va a ser con dramaturgos egresados de la SAP. Vamos a hablar sobre dramaturgia de San Pablo, experiencia de San Pablo, que vamos a estar acá. Los invitamos a que sigan. Muchas gracias, Milena, muchas gracias, Jorge, por la generosidad, por hablarnos como tan tranquilamente, por la posibilidad. A ustedes, por estar acá, a ustedes también por la siempre. Y síguenos acompañando no solo en lo que hacemos desde el 125, sino en todas las actividades que tienen PECAE, porque estamos grabando nuestros 30 años y esto está lleno de un montón de experiencias para ustedes. Gracias, feliz noche.